Bienvenidos a Vícola Tarot, un espacio para explorar el tarot y el autoconocimiento. El tarot de las sombras. En una pequeña ciudad de Maine, vivía un hombre llamado John Smith. John era un hombre solitario, que vivía en una casa vieja y abandonada en el bosque. John era un lector de tarot, y pasaba sus días leyendo las cartas y tratando de entender su significado. Un día, John estaba leyendo las cartas cuando vio algo que lo dejó helado. En las cartas vio una imagen de un hombre con una capa negra y una máscara de demonio. El hombre tenía un bastón en la mano, y en el bastón había un símbolo que John no había visto nunca antes. John sabía que el símbolo era peligroso. Era el símbolo de las sombras y representaba el mal. John se asustó y decidió quemar las cartas. Pero las cartas no se quemaron. En su lugar, se convirtieron en cenizas negras, que se elevaron en el aire y se arremolinaron alrededor de John. John sintió una fuerza oscura que lo llenaba de miedo. La fuerza lo controló y lo obligó a salir de la casa y adentrarse en el bosque. John caminó durante horas, sin saber a dónde iba. La fuerza oscura lo guiaba, y lo conducía a un lugar que John no conocía. Finalmente John llegó a una pequeña cabaña en el bosque. La cabaña estaba abandonada, y tenía un aspecto siniestro. John se acercó a la cabaña, y la puerta se abrió sola. John entró en la cabaña, y la puerta se cerró detrás de él. John estaba en una habitación oscura y fría. En el centro de la habitación había una mesa, y en la mesa había un tarot. John miró el tarot, y vio que era el mismo tarot que había visto en sus sueños. El tarot estaba abierto en la carta del diablo. El diablo era una figura poderosa, y su presencia llenaba la habitación de miedo. John sintió una fuerza oscura que lo atraía hacia el diablo. John se acercó al diablo y lo tocó. En ese momento John sintió un dolor punzante en el pecho. John miró hacia abajo, y vio que tenía un símbolo negro en el pecho. El símbolo era el mismo símbolo que había visto en el bastón del diablo. John sabía que estaba condenado. La fuerza oscura lo había poseído, y lo había convertido en un esclavo del mal. John salió de la cabaña, y el bosque se oscureció. John se convirtió en una sombra, y se unió a las demás sombras que vagaban por el bosque. El tarot de las sombras se había extendido, y la oscuridad había ganado.